Las dictaduras en Argentina y Chile. Pero primero que todo, ¿qué es una dictadura? Una dictadura ocurre cuando alguien toma el poder sin ser elegido por el pueblo, no respeta los derechos de las personas, ni la constitución, ni nada. La dictadura militar argentina, también conocida como el proceso de reorganización nacional, sucede cuando los militares golpistas se hicieron del poder en una situación de extrema violencia que incluía el propio ejército y grupos guerrilleros como los montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo. Inició el 24 de marzo de 1976 con el golpe de Estado. Este ocasionó que una junta de comandantes de las Fuerzas Armadas se autoerigiera como órgano supremo del Estado. La primera fue conformada por Jorge Rafael Videla como presidente, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agustín. Esta junta disolvió el Congreso Nacional, derrocó gobernadores, legislaturas y destituyó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia para poner en su lugar personas de su conveniencia, todo esto con el objetivo de reorganizar radicalmente al país, modificar profundamente el sistema político y cultural, la economía, el trabajo y limpiar a Argentina de cualquier germen plausible de subversión. En pocas palabras, imponer por la fuerza un modelo económico de un país que siempre perdía en las urnas. Como antecedentes, tenemos que Argentina llevaba un periodo de proscripciones, regímenes militares y democracias condicionadas durante 20 años, lo cual terminó con las elecciones libres de marzo de 1973, donde ganó Héctor Cámpora, y meses más tarde Juan Domingo Perón ejercía su tercera presidencia. Y tras su muerte, el país perdió a la única figura que podía garantizar la legitimidad institucional. Su esposa, María Estela Martínez de Perón, fue quien asumió el poder. Sin embargo, la situación política se encontraba grave e iba de mal en peor, además del hecho de que Argentina estaba rodeada de dictaduras cuyas ideas se filtraban con mucha fuerza en las decisiones del Estado. En la madrugada del 24 de marzo del 76, las Fuerzas Armadas tomaron la Casa Rosada y a las 3:21 de la mañana se escuchó el comunicado número 1 de la Junta Militar. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento. El proceso de reorganización nacional, como lo nombraron las Fuerzas Armadas, tenía por objetivo implantar terror en el pueblo y a partir de este instaurar un nuevo orden económico-social en línea con las demás dictaduras latinoamericanas asociadas en el marco del Plan Cóndor, que coordinaba acciones de persecución, secuestro y tortura. Pero tal cóndor no fue más que un disfraz para el águila americana, ya que Estados Unidos era quien conocía y digitaba las operaciones clandestinas. La dictadura fue apoyada por dirigentes políticos, el ejército, fuerzas armadas, sacerdotes, empresarios que se beneficiaban y vista con buenos ojos por el pueblo, en especial cuando en 1978 se organiza el Mundial de Fútbol para mostrar un país sin conflictos y en paz. Como su lema lo decía, los argentinos somos derechos y humanos. Pero detrás de cantos de victoria se hallaba la cruda realidad de un régimen que con 500 centros de clandestinos de detención torturaban y exterminaban a los opositores del gobierno y a los prisioneros acusados de subversión. Lugares donde la víctima podía ser liberada o desaparecida. Frente a las ruedas de prensa, Videla reconocía la desaparición masiva de personas, pero decía que ya no había nada que hacer. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Las madres de los detenidos y desaparecidos decidieron caminar en ronda en forma de protesta frente a la Plaza de Mayo, hoy en día son un símbolo de resistencia en todo el mundo. El 29 de marzo de 1981 renuncia Videla, y quien lo sucede es Roberto Viola, quien a su vez fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri, uno de los autores intelectuales de la Guerra de las Malvinas, islas que se encuentran en disputa longeva con el Reino Unido, donde el ejército de Margaret Thatcher ganó el conflicto, y más de 1000 soldados de 18 años enviados a la isla perdieron la vida
desaparecieron o fueron heridos. Esta derrota aceleró la caída de la tercera junta militar y meses después la cuarta llamó a elecciones en 1983, donde Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, ganó la votación, y con ello se dio inicio a un nuevo periodo democrático en donde se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la cual indagó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Alfonsín derogó la ley de amnistía promulgada por Reinaldo Vignone años atrás e impulsó el juicio a las 3 juntas militares, quienes fueron condenados a cadena perpetua. Por otro lado, en el vecino país, Chile, venía imponiendo un régimen al estilo de Cuba, gobernado por comunistas y ocasionando sentimientos de inconformidad. Todo comienza el 4 de septiembre de 1970 cuando Salvador Allende gana las elecciones como candidato de la Unidad Popular, una coalición formada por partidos de izquierda, socialistas y comunistas. En su presidencia pretendía impulsar una revolución socialista por medio de la democracia. En su gobierno promulgó la ley de nacionalización del cobre, inició un proceso de reforma agraria, controló muchas industrias, tanto nacionales como extranjeras, y nacionalizó el sistema financiero. Aunque Allende tenía el apoyo de las clases populares, también se enfrentaba a la oposición de las clases dominantes, quienes se sentían amenazados ante la promesa de una transición al socialismo. Todo esto mientras Estados Unidos estaba al pendiente, debido a que no estaba dispuesto a tolerar otra experiencia similar a la Revolución cubana. Por entonces, desde los años 60 difundió entre las Fuerzas Armadas de Latinoamérica una doctrina de seguridad nacional cuyo fin era el preparar a los militares para mantener el orden interno de su país y eliminar los partidarios comunistas. Incluso la CIA financió las huelgas que se oponían al gobierno. El martes 11 de septiembre del 73, Estados Unidos y las Fuerzas Armadas le exigieron a Allende renunciar al poder de forma inmediata, a lo cual el presidente se rehusó. Allende se despidió de sus colaboradores, mandó a desalojar la moneda y permaneció solo en el edificio. El país entra en fuego. Comienza la dictadura de Pinochet, quien antes del golpe era el comandante y jefe del ejército del gobierno constitucional de Salvador Allende y uno de sus hombres de mayor confianza, pero también quien coordinó los movimientos de las tropas golpistas. El presidente se suicida dentro del Palacio de la Moneda, luego de que fue bombardeado, con su casco puesto y la ametralladora en mano. Pinochet comienza su periodo gubernamental, cuyo primer decreto tras la interrupción del gobierno tenía como propósito restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada, y según las Fuerzas Armadas golpistas se decía que el objetivo era salvar la democracia, por lo que como primera medida se formó una junta de gobierno integrada por los comandantes en jefe de las 3 Fuerzas Armadas, terrestre, marítima y aérea. Esta junta clausuró el Parlamento por decreto, declararon el estado de sitio y el toque de queda, prohibieron las manifestaciones, actividades sindicales e intervinieron en las universidades. Además, se censuraron los medios de comunicación y la prensa. El régimen buscaba imponer en la población la educación autoritaria, el acatamiento y la sumisión por medio del control de la Dirección Nacional de Inteligencia, una policía secreta que detenía sin juicio y eliminaba en algunos casos a opositores del gobierno. Mientras en Argentina la cúpula eclesiástica era quien colaboraba con las juntas militares, en Chile fue el mayor opositor al autoritarismo, quienes en 1973 crearon ProPaz, un comité defensor de perseguidos, y en 1975 se abrió un refugio para las víctimas de la DINA. Junto a estas oposiciones se sumaron las denuncias internacionales luego de que el 21 de septiembre de 1976 estallara una bomba en el carro de Letelier, ex canciller de Allende en Washington, Estados Unidos, razón por la que se tuvo que cerrar la DINA. La dictadura chilena se incluía en un sector mayor, el cual incluía a toda Latinoamérica, el Plan Cóndor.
puesto en marcha en 1975 en Santiago, Chile. A través del terror y del autoritarismo se impuso un modelo político y económico neoliberal y autoritario. Durante el régimen, la tarea de Pinochet fue levantar la economía del país. Su política condujo a un crecimiento sustancial del Producto Interno Bruto. Se redujo el gasto público, los servicios estatales se privatizaron y se eliminaron las restricciones impuestas por Allende sobre la inversión extranjera, lo cual favoreció a las clases ricas. El 4 de enero de 1978, Pinochet buscó legitimar su poder por medio de una consulta popular, donde el 75% votó a favor del régimen. Sin embargo, el escrutinio de la elección se realizó sin registros electorales, por lo que las presiones nacionales e internacionales obligaron al gobierno a una limitada apertura política. Meses después, en el mismo año, se evitó una guerra entre las dictaduras de Argentina y Chile por los límites territoriales en el Canal del Beagle, gracias a la intervención del Vaticano. Volviendo a Chile, durante 1980 las manifestaciones reaparecen, a lo que Pinochet diseña un proyecto de democracia para decidir si se adoptaba una nueva constitución. Y el 10 de agosto del mismo año se anuncia la convocatoria de un plebiscito para someter la reforma constitucional a la aprobación ciudadana, cuyos resultados salieron un 67% favorables al gobierno. Pinochet gobernó durante 9 años sin parlamento y con poderes dictatoriales. Un año antes se anunció otro plebiscito a favor o en contra de la dictadura, donde el gobierno reconoció la derrota del 54% de los votos contra un 43% para el sí. De esta manera se inicia la transición a la democracia, llevando a elecciones presidenciales y legislativas el siguiente año. Estas fueron ganadas por el izquierdista Patricio Aylwin, quien reemplazó a Pinochet en marzo de 1990. Mientras Pinochet se mantuvo como comandante en jefe de Estado del Ejército hasta 1998, garantizando la inmunidad judicial. Tiempo después asumió como senador vitalicio de la Nación. Aunque al momento de su muerte Pinochet contaba con una orden de detención internacional en curso de 400 querellas en su contra en tribunales de otros países por crímenes contra los derechos humanos. Finalmente, hablando de cifras, durante la década de los 80 ya se habían asesinado a 15.000 personas. Habían 2.200 detenidos y desaparecidos, 164.000 exiliados y más de 150.000 presos en más de 1.000 campos de detención, de los cuales la mayoría eran obreros y campesinos. Aquí está la verdad, habría que preguntar, al fin podemos votar, dictadura nunca más, ya podemos vivir con la verdad, tenemos democracia y libertad.